esta fiesta de las primicias, nuestro punto de partida, de comprensión, tiene que ser precisamente Yeshua, tanto para antes de su venida como para después de su venida. Así es de que, pues bueno, quienes nos estén acompañando, muchas gracias por su compañía. Y bueno, este video va a quedar grabado para quienes gusten en su momento, cuando tengan la oportunidad, verlo y conocer lo que opinamos, lo que hemos podido comprender de la escritura en este aspecto. Pues bueno, nos da gusto compartirlo con ustedes. Así es de que bueno, este es uno de los aspectos que hoy en día, la fiesta de las primicias, es motivo de discusión en relación a las fechas en las que debemos celebrarlas. Y no solamente la fiesta de las primicias, sino como consecuencia la fiesta de las semanas, Shavuot, Pentecostés. ¿Por qué? Precisamente porque están ligadas las fiestas. Este primer ciclo de festividades que involucra a 4 fiestas, están íntimamente ligadas desde la Pascua, no están desvinculadas. Y si nosotros consideramos esto, vamos a entender quizás de una mejor forma un poquito el esquema del calendario. Y esto parte a partir de qué momento? Parte a partir del momento en que el Señor estableció las lumbreras como señales. ¿Con qué propósito? Justo con este propósito, el propósito de establecernos estaciones, fechas, citas, para que nosotros entendamos cuáles son los tiempos en los que nosotros tendríamos que reunirnos como pueblo, y eso sería lo ideal, reunirnos como pueblo para celebrar sus fiestas. En Génesis capítulo 1, nosotros vemos la base, el sustento bíblico básico, por el cual se desprende toda la comprensión de los mandamientos acerca de esa fecha. Dice Génesis capítulo 1, de los versículos 14 al 19, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Aquí estamos viendo algo fundamental, importante. Estas lumbreras de las que está hablando es una referencia directa al sol y a la luna. ¿Ok? Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día. Esa es una referencia al sol. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Si nos damos cuenta, de inmediato comienza a establecer el conteo de días. El conteo de las horas incluso. Fue la tarde y la mañana. Esa es la razón por la cual el calendario hebreo, los días se cuentan todos, sin excepción, no solamente el día de reposo, todos los días del calendario, el día comienza en la víspera al día anterior, es decir, al caer la tarde comienza a contarse el día, justo como se escribió en el Génesis. En este sentido, la conexión entre la escritura y el mandamiento es sustancial para que las fechas de nuestras festividades sean celebradas con una plena convicción. Tú tienes que estar convencido de esto. Tú no deberías tener esta duda, y para eso pues obviamente que tenemos al alcance la escritura. La rotación es el movimiento continuo de la Tierra sobre el eje imaginario llamado eje terrestre o el eje polar, que es una línea imaginaria que va desde el polo norte hasta el polo sur. Este movimiento es exacto,
no obedece a voluntad de hombre. Lo estoy mencionando a propósito porque para quitarnos ideas que pudieran estorbarnos para entender con claridad lo que Dios estableció como una orden a su creación. No dependió de hombre alguno. Y es así como nosotros debemos entenderlo siempre. Eso no va a cambiar jamás. El movimiento de la rotación dura, ¿cuánto tiempo? Dura 24 horas. Es decir, un día solar, si se toma como referencia el sol, o de lo contrario se toman como referencia las estrellas. Entonces, un día dura 23.56, 23 horas con 56 minutos y algunos segundos. Y a esto se le llama, si es que se toma en cuenta las estrellas, se le llama día sidéreo. Esto tiene que ver también con los astros, con una ciencia, ¿sí? Y vamos a ver cómo en base a cálculos matemáticos se establecieron los calendarios, se estableció el calendario hebreo y también el calendario solar, que es el calendario gregoriano, que así lo conocemos. El movimiento de rotación es cuando un cuerpo, como el de la Tierra, gira sobre su propio eje, que permanece fijo, el eje, no se mueve. Mientras que el movimiento de traslación se refiere al movimiento que hace la Tierra al girar su órbita alrededor del Sol. ¿Sí? Vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Esto es impresionante y es muy importante, ¿sí?, que de repente nos demos una vuelta a investigar un poquito de estos temas. Yo les invito para que en su momento, cuando tengan la oportunidad, lean de este tema a nivel serio, a nivel científico, ¿sí? Y entendamos que estas señales, pero esto, aunque sea un aspecto científico, es un aspecto que ha descubierto el hombre a través de los siglos, pero no significa en absoluto que el hombre haya creado algo, inventado algo, simplemente lo descubrió. ¿Qué descubrió? Esto que Dios hizo desde la creación del mundo. Nosotros no debemos olvidar ese parámetro, la base fundamental del establecimiento de estas lumbreras y con qué propósito fueron creadas, con esa exactitud. De manera que si consideramos que los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y la Luna son matemáticamente exactos, entonces las estaciones están firmadas por el mandamiento que Dios dio desde su creación al establecer el Sol y la Luna. ¿Para afirmar qué? Para afirmar las citas bíblicas, nada más y nada menos, las cuales inician justo con el mandamiento de Éxodo capítulo 12. Ahí es donde cuando la nación ya como tal de Israel es establecida como nación y Dios les da un calendario. ¿Qué les dijo el Señor? Éxodo 12, versículo 2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así es de que el mandamiento del Señor está vinculado a partir de este momento con las señales, con las lumbreras. Si nosotros lo entendemos de esta manera, ¿a partir de qué momento fue este primer día? A partir de la tarde. Y dice, y al establecer que el cordero que se iba a ser sacrificado en Egipto tendría que haber sido apartado en el día 10, es otra señal, es un día más en el cual nos lleva de la mano en el conteo de los días a partir de esa fecha. Y luego el 14 de Aviv como el día de la Pascua. Y el 15, como dice literalmente, hoy en la mañana Osvaldo también comentó, afirmó esta diferencia que existe. El Señor separa las fiestas, tanto la fiesta de la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura, día 14 y día 15 para celebrar panes sin levadura. Entonces tenemos ya desde este momento una guía. ¿Qué es lo que sucedía en aquel entonces cuando no existían todos estos adelantos científicos
equipos incluso impresionantemente con el alcance de visión en las constelaciones que hoy tenemos. ¿Qué es lo que se hacía en aquel entonces para que el pueblo de Dios tuviera una firmeza, una confirmación acerca de los días en que tendrían que iniciarse las fiestas anuales, empezando por supuesto por la Pascua? Bueno, en la antigüedad eran utilizados dos testigos normalmente: el Sanedrín, que era el tribunal judío que representaba la ley, la legalidad, el establecimiento de las sentencias, etc. Se basaba en esta información de dos testigos que afirmaban que habían visto, que habían ya visto asomarse la luna nueva. Y sin embargo esto, pues obviamente que era poco eficiente. ¿Por qué era poco eficiente? Porque esto dependía incluso de que en ocasiones el clima les permitiera ver esta señal. Pero ¿qué pasaba si estaba nublado? Si había un problema de climatológico en ese entonces, en ese momento, no iban a poder verlo. ¿Pero qué creen? Ellos, el pueblo judío, ya para ese entonces, por ahí del año 359, mucho antes desde luego, ellos ya estaban, ya habían hecho estudios relacionados con este tema, con el tema del calendario. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema vino cuando a partir del año 359, 358, 356, comenzaron a prohibir, desde un poquito antes, comenzaron a prohibirle al Sanedrín, al pueblo judío en general, reuniones. Y entonces el Sanedrín comenzó a tener este problema. Comenzó a tener el problema de que el Imperio Romano prohibió, decretó que no podían reunirse ya el Sanedrín. En términos de facto, el Imperio Romano diluyó el Sanedrín. Sin embargo, ellos siguieron reuniéndose en secreto. Y una de las últimas resoluciones que ellos tomaron antes de que finalmente fueran tomado en consideración o importancia el Sanedrín, fue precisamente el establecimiento que ellos hicieron acerca del calendario hebreo, considerando las observaciones astronómicas que desde años atrás ya habían llevado a cabo, como un estudio muy serio. Así es de que esto cuando sucedió, y bueno, esto se le adjudica a Hillel II, que fue el líder del Sanedrín en aquel entonces, líder judío, líder del Sanedrín. Pero hay información bibliográfica que dice que en realidad la adjudicación de este calendario, del establecimiento de este calendario para Hillel, fue porque él realmente era el líder, pero no porque lo haya hecho. Algunos se lo adjudican a un judío llamado Hai Gaon, que pertenecía a una familia prominente judía en el aspecto de la importancia dentro del pueblo, que incluso estas generaciones de estas familias, los Gaonín, se le conoce como los Gaonín, se les conoce que tuvieron renombre hasta por ahí del siglo IX. Entonces, pues bueno, y bueno, de ahí nace un mito, este mito que surge de, algunos se lo adjudican a la incomprensión de la forma en cómo es que estos judíos llevaron a cabo este estudio y el establecimiento de este calendario, a fin de que ya no fuera de forma verbal el establecimiento del primer día de Aviv, del primer día hebreo para contar en consecuencia los días del inicio de la Pascua. Entonces, pues bueno, esto fue muy importante, ¿sí? Porque a través de esta observación que llevaban a cabo las autoridades judías, ellos en un momento dado tuvieron esta responsabilidad de corroborar en su momento dado que efectivamente el pueblo tuviera
la certeza de cuándo estaba iniciando el año hebreo. Aquí hay una situación importante, porque entonces estamos hablando de un calendario distinto al gregoriano, al calendario que se basa en el aspecto del calendario solar. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros entendemos que el conteo de los meses, de los días, es diferente en un calendario y en otro, tenemos la gran responsabilidad de investigar entonces cómo es que funciona uno y cómo es que funciona otro. Y para el calendario hebreo existen dos parámetros muy importantes, muy importantes, que nosotros debemos considerar. Desde entonces lo consideraba el pueblo. ¿Cuáles eran estos dos parámetros? La luna nueva como primer parámetro, y el segundo, el tema de la maduración de la cosecha de la cebada. ¿Por qué? Porque estos dos parámetros vinculados a ti te van a conectar con Pesaj, el día en que comienza las fiestas del Eterno, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos calendarios que son en un momento dado pues antagónicos. Por ejemplo, el calendario lunar, los países que se basan, las naciones que se basan en el calendario lunar y que no toman para nada el sol en consideración, ellos tienen en sus periodos mensuales, sus meses, cuentan con 29 y 30 días. El ciclo lunar consta de 29.5 días. Y lo menciono a propósito porque para que vayamos comprendiendo que esto tiene que ver con aspectos matemáticos. Y el año, entonces, en consecuencia, el año lunar contiene 354 días, en consecuencia, porque se va recorriendo, se va haciendo más pequeño conforme pasa los meses. Es decir, hay una diferencia promedio de 11 días. En 3 años, este calendario tiene un mes más, un mes más que el calendario gregoriano, solar, que es el calendario gregoriano. Esto va cambiando, ¿por qué? Porque se va desfasando cada vez conforme pasa el tiempo. Así es de que eso es en el caso de quienes llevan solamente el calendario lunar. Pero el calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que esto equivale a un año, como el calendario lunar, que implica que la luna rodea a la Tierra. El calendario hebreo se basa en un complejo algoritmo que permite predecir con fechas aproximadas, casi exactas, la luna nueva. Por esa razón ustedes van a poder ver calendarios de la luna nueva, calendarios anuales. Y esto apoyados en qué? También apoyados, por supuesto, en los avistamientos de los telescopios, que son superpoderosos hoy en día, y que te pueden decir, independientemente del cálculo, te pueden decir cuándo es exactamente luna nueva. ¿Por qué? Porque la luna nueva es el momento más oscuro de la Tierra, es decir, es el momento en que se coloca precisamente entre el Sol y la Tierra. En ese momento no hay absolutamente ningún destello en la noche de la luna. Y a partir de la madrugada, ya casi para amanecer, se ve una uña, la uña de la luna. Esa es la luna nueva. Ese es el inicio del ciclo lunar. Así es de que, bueno, lo que tiene el calendario hebreo es que armoniza las señales tanto del sol como de la luna. Y de esta manera debemos entender
las escrituras en relación a las fiestas de las primicias. Esto nos lleva en consecuencia. Recuerden que desde un principio estamos hablando de que las 4 fiestas anuales están vinculadas, están totalmente ligadas. Pero la base son estos 2 parámetros que les comenté. Es decir, la maduración de la cebada, ¿sí? ¿Y cuál fue el otro? La luna nueva. Exactamente, la luna nueva. Son los 2 puntos importantísimos. De esta manera, nosotros vamos a entender la forma de cumplir esta festividad, que era en un sentido pues agrícola, como forma didáctica en cómo es que Dios estaba enseñando a su pueblo primeramente a llevar las citas. Pero esto, una vez que comprendemos el tema de las fechas, esto nos lleva, por supuesto, al aspecto de la representación, lo que estaba simbolizando todo el tema de la cosecha, la siembra, etcétera, una vez que no existía templo. Volvemos al tema, ¿no?, más común. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, la fiesta, tanto de la Pascua, los panes sin levadura, primicias, tenía que haber sacrificios, tenía que haber ofrendas, y las primicias era una ofrenda que se llevaba al sacerdote. Entonces hoy tenemos la gran responsabilidad de discernir el tema de las fiestas bíblicas a nivel del espíritu, que debe reflejarse en nuestras vidas como una preparación precisamente de lo que Dios quiso que nosotros comprendiéramos. Acompáñenme a Levítico capítulo 23, por favor, en sus Biblias, a partir del versículo 9. Voy a leer el mandamiento. Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que entraran a la tierra prometida, no antes. Estaban en el desierto, no iban a poder cumplir este mandamiento. Pero una vez que entraran, iban a cumplir este mandamiento. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor. Aquí nos estamos dando cuenta que no puede haber, si el calendario hebreo se basa tanto en la señal de la luna como del sol, y en consecuencia los días son menos que el calendario solar, entonces se va reduciendo. Llega el momento en el ciclo de los años en el que definitivamente, si no se agregara un mes más al calendario hebreo, ¿qué sucedería? Pues sucedería que de repente vamos a estar celebrando Pascua como por octubre, porque va en retroceso. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la razón por la cual el año bisiesto, ¿sí?, el calendario hebreo tiene 13 meses. Pero esto ¿de qué depende? Depende de que en el momento del conteo de los 12 meses, ya para iniciar el mes de Aviv, el mes de Nisan, el primer mes hebreo, resulta que todavía es invierno. Si todavía es invierno, es definitivamente que se tiene que agregar un mes más. Pero ¿qué creen? Todo esto está calculado también. Han podido calcular esto a través desde años anticipados. Y esto es muy, muy importante que lo reconozcamos y no simplemente dedicarnos como que a negar todo, sin analizar, sin detenernos a pensar con cierto sentido de la lógica. Verso 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Qué dice antes del versículo 9 de Levítico 23 acerca de la fiesta de panes sin levadura? Está relacionando el Señor, está refiriendo las fiestas desde Pesaj, panes sin levadura, y continúa con este momento, el momento en que se traía la gavilla.
Entonces, si nosotros leemos en contexto, desde el primer versículo, desde el inicio del capítulo 23, te menciona el día de reposo semanal. Punto. Y después continúa hablando de los días de reposo de las fiestas. Con excepción de la Pascua, que no era día de reposo, pero que se une con panes sin levadura y es día de reposo. ¿Ok? Entonces, si leemos en el contexto y con esa lógica, nosotros vamos a entender que este versículo nos está hablando claramente del primer día, ¿de qué? De panes sin levadura. Una vez más, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos al día siguiente. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿De qué día de reposo está hablando? Del día de ayer, que fue este día que estamos concluyendo hoy, el primer día de reposo de panes sin levadura. Verso 12, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. Y aquí viene el tema de los sacrificios. Sin defecto en holocausto al Señor, su ofrenda será de 2 décimas de efa, de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, y este es otro aspecto bien importante. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. ¿Cómo haces el pan sin levadura? Con los granos. Dice, no comeréis pan hasta este día. ¿Qué crees? Ya estaba lista. Solamente que no era leudado. Pero ahí está el pan. Estamos comiendo pan. El mandamiento para Pascua, perdón, es comer panes sin levadura. ¿Ok? Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, que dice, 7 semanas cumplidas serán. Si estamos en ese contexto y en el entendido que estamos hablando del día de reposo de panes sin levadura, es a partir de ese momento. No está hablando del día de reposo semanal, del 7º día. Habla, y lo vamos a comprobar con otras citas, por supuesto que sí, y con otras versiones. Esto es muy claro a la luz de la propia escritura. No necesitamos como que suponer, ¿eh? Eso es cuidado, porque de repente si tú sigues la idea de suponer que pues era el día de reposo de la semana, descontextualizando, sacando este día de reposo del orden que te va redactando la escritura conforme iba celebrándose, entonces te estás desfasando del contexto. Verso 16 dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa, de flor de harina, cocidos con levadura. Estamos hablando ¿de qué? De Shavuot, de Pentecostés, después de los 50 días. Bueno, hasta los 50 días. Verso 18, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto al Señor, con su ofrenda y su libación, su ofrenda encendida de lo grato al Señor. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias,
y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor al Señor para el sacerdote. Verso 21. Convocaréis en este mismo día, santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, el Señor vuestro Dios. Y bueno, esto es importantísimo porque aquí habla de la misericordia del Señor por los pobres. Es un mandamiento que era algo muy, muy importante. Así es que, ¿cómo podemos ver la fiesta de las primicias? Entonces se comenzaría a celebrar hasta después de los 40 años de haber dado mandamiento, ¿sí? Pues de este mandamiento, una vez que entraron a la tierra, porque estuvieron durante 40 años los israelitas en el desierto. Primicia se vincula a través de la cuenta del Omer. No está desconectada, no puede estar desconectada con la fiesta de las semanas. Fiesta, primicias, la cuenta del Omer, que conecta con Shavuot, Pentecostés, en donde se ofrecían panes ya con levadura. Lo contrario a la fiesta de panes sin levadura, en donde el mandamiento implica comer panes sin levadura durante 7 días de toda la fiesta. A las fiestas a la fiesta de las primicias también se le llegó a conocer como la fiesta de los primogénitos. Aquí es un dato bien importante, tomen nota por favor. Por una razón fundamental se le conoce como la fiesta de los primogénitos también. Y este nombre precisamente es en alusión a un aspecto profético importante referente a Israel como el primogénito de Dios, pero además como la primicia de los frutos. Y vamos a ver de qué estamos hablando para el tiempo de Yeshua, del Mesías. Éxodo 4, por favor, en sus Biblias, acompáñenme. Éxodo 4, versículo 21 dice: y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Está dando el mandamiento a Moisés para que le está dando instrucciones acerca de la liberación de Egipto. Pero yo endureceré el corazón de modo que no dejaré al pueblo, y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo. Aquí está una referencia que resalta en el tema de las primicias como uno de los denominativos que le dieron a esta fiesta. Para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Desde ese momento ya estaba la sentencia acerca de la muerte de los primogénitos de Egipto y la liberación, la libertad, la salvación de los primogénitos de Israel a través de la Pascua. En ese sentido resulta muy valioso separar el aspecto práctico. A ver si nos hicieras, por favor. El aspecto práctico respecto a la forma en que se cumplía el mandamiento en tiempos del Templo de Jerusalén, y el aspecto simbólico por el que podemos comprender la fiesta, para lo cual por supuesto que es de mucha ayuda hacer uso de la alegoría, sí, pero cuidando de no llegar a descontextualizar el origen y el motivo por el que Dios estableció esta y todas las fiestas bíblicas. Yo siempre les he comentado, es muy importante la alegoría bíblica, pero con la medida que te permita no descontextualizarte, no desconectarte de la realidad. Pesaj se celebra el 14 de Aviv, junto con el inicio del 15, que es el inicio de la fiesta de panes y levadura, como lo hicimos exactamente anoche. ¿Okay? El inicio de este día de reposo que está concluyendo en estos momentos. Por lo que la fiesta de las primicias, que es el primer día del conteo del Omer, es el día 16. En unos momentos, una vez que ya se oscurezca,
Estamos iniciando ¿con qué? Con el día 16 de Aviv. Si de una manera general, entonces nosotros consideramos, tomamos en cuenta que Yeshua murió hacia el final del día 14, entre las 2 tardes, antes del inicio del día de reposo, de acuerdo a Juan, capítulo 19, versículo 31, entonces fue puesto en la tumba poco antes de caer el sol. Es decir, poco antes de que iniciara el día 15, conforme a la forma hebrea de contar los días, que ya lo hablamos. Yeshua entonces fue puesto en la tumba poco antes del día de reposo de la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. ¿Ok? Así es de que este Shabbat anual, ¿sí?, de panes sin levadura, poco antes fue sepultado el Señor y resucitó 3 días después. Dice la Escritura que 3 días y 3 noches el Señor estuvo sepultado. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el Señor, haciendo el conteo, ¿sí?, es 14 en la tarde, ya para terminar, a 15 en la tarde, un día, al 16 en la tarde, 2 días, al 17 en la tarde, 3 días. Así es que si tú quieres conectar forzosamente primicias con la resurrección de Jesucristo, jamás lo vas a lograr. El mandamiento. Ahí está el mandamiento, es muy claro, jamás lo vas a lograr. ¿Y qué crees? Si tú consideras, y con todo respeto lo digo, también se vale opinar diferente, por supuesto. Si consideras que tu primer día de Omer debe ser a partir del primer día, enseguida de la fiesta, el primer día de reposo semanal, a partir de eso, y de ahí contar 7 semanas, pues ¿qué crees? Tampoco te va a resultar. ¿Por qué? Porque Pesaj jamás va a coincidir con el 7º día que tú estás guardando. en ese orden, si lo quieres como que encuadrar para que cada año lo celebres así, jamás va a suceder. A lo mejor algún día te resulta, pero es muy difícil. Por ejemplo, este año, supongamos que tú eres de la idea que debes de contar el día de panes sin levadura a partir del próximo Shabbat, del día de reposo 7º día. ¿Cuántos días ya pasaron? 7. Pues tampoco te resulta. No. Son más de 3 días, el Señor resucitó antes. Entonces no es por ahí. O sea, por más que quieras acomodarlo, no te va a resultar. Y si lo quieres celebrar así, entonces ya no te hace mucho sentido la secuencia cronológica de Levítico 23. Hay una secuencia cronológica en la redacción de todas las fiestas, pero si tú lo haces así, entonces ya no te checa, te desfasas. Pero bueno, estamos en el proceso de aprendizaje todos, y esto no debe ser un motivo de contiendas, lo dejo muy claro, muy claro. Por eso quiero ser muy respetuoso. Simplemente estoy haciendo una reflexión acerca de cómo es que nosotros lo entendemos, y quizás muchos también, en este tema de las citas bíblicas, no en base a perseguir o seguir lo que un grupo, ministerio o XY piensan, y ya lo voy a hacer así porque ellos lo hacen así. Cuando nos decimos estudiantes de las Escrituras, tiene que llegar el momento en que tú debes hacer una propia convicción, porque de lo contrario, cuando lo haces las cosas sin tener la convicción, te cuenta por pecado. Hay que tener mucho cuidado en esto. Más vale que haga las cosas, no importa cuándo celebres, te lo digo con todo corazón. ¿Crees que eso va a depender de tu salvación? Claro que no. Eso es mucho más importante de tu salvación.
Que sería sensacional y formidable que el pueblo unido estuviera celebrando juntos. Pues por supuesto que sí. Eso sí, eso sería maravilloso. Pero quizás algún día llegue ese momento. Y claro que va a llegar, pero mientras estamos pensando diferente unos y otros, pues bueno, hay que tratar de discernir de la mejor manera unos y otros. Entonces ese es el tema de panes sin levadura y los 3 días en el que resucitó el Señor, de acuerdo a cómo fue cronológicamente hablando y tomando la escritura. Si el Señor murió el 14, resucitó el 17, ya para terminar el día. Que en esa época, justo en ese año 14, el día 14, ¿qué día fue? Miércoles. Miércoles ya en la tarde, de acuerdo a una cronología en retroceso. Quienes lo han estudiado, quienes lo hicieron este conteo calendarizado hacia años atrás, hasta 2000 años, coinciden en que fue un miércoles, y es la razón por la cual podemos sí en un momento considerar que el Señor resucitó antes de la conclusión del Shabbat de la semana, porque si fue miércoles, jueves 15, viernes 16, sábado 17, 3 días. Y si queremos ser muy exactos, pues entonces si el Señor fue sepultado antes de empezar la fiesta, ya al iniciar la noche, entonces significa que resucitó en día de reposo. Pero eso solamente es por deducción, quiero ser muy claro, eso solamente es por deducción, porque la escritura sí es muy clara cuando dice que tuvieron que retirar los cuerpos de las cruces, tanto de Yeshua como de los otros dos personas que fueron crucificados, antes de iniciar la fiesta de la Pascua. Y ya tenían preparada la sepultura, y fue sepultado el Señor. Y entonces estas personas, pues por supuesto que enterraron al Señor en este tiempo, antes de la fiesta. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no podemos afirmar? Pues que haya sido exactamente que el Señor resucitó justo en este lapso pequeño antes de terminar el Shabbat de la semana. ¿Por qué? Porque justo a las 7 de la noche, punto, que ya cayó el sol, ya empezó el día 15, pues es el primer día de la semana, que en aquel entonces fue el primer día de la semana, domingo. Pero no significa que tampoco podamos asegurar lo contrario, que haya resucitado el primer día de la semana. Esas son las cosas que la Escritura no te va a decir jamás. Y asegurar y adoptar una actitud definitiva en ese plano, yo lo considero un error. Yo preferiría simplemente hacer lo que estamos haciendo ahorita, tratar de hacer deducciones, pero nunca llegar a una afirmación que la Escritura no te da. No hay registro de esto. No hay registro. Así es de que no podemos aventurarnos en ese sentido. Pues bien, entonces, en ese sentido secuencial, vemos que Yeshua no resucitó en el Shabbat anual, el día de reposo anual, sino resucitó en el día de reposo, de la semana. Él resucitó en el día de reposo de la semana. Entonces ahí lo importante de poder diferenciar estos momentos, ¿no? Perdón por mis perritos, pero es que son bien escandalosos. Bueno, ya los fueron a apoyar. Así es de que sí, como les decía, Yeshua entonces no resucitó en el Shabbat anual de día de reposo de panes sin levadura, si consideramos entonces toda esta cronología. Y lo anterior nos proporciona
un indicio más acerca de quién o quiénes representan las primicias en el ámbito profético en el contexto de esta fiesta. ¿Por qué? Bueno, si ya dedujimos por la propia escritura que Yeshua no pudo haber resucitado en el día de reposo de la fiesta, del primer día de la fiesta de panes y levadura, sino que resucitó en el día tercero después de su sepultura, y que pudo haber sido en el día de reposo de la semana, pues entonces nos debemos de preguntar, y entonces las primicias, si Yeshua no es las primicias relacionadas con la fiesta, entonces, ¿qué pasa con las primicias de este tema? Bueno, hay una confusión aquí, y esto se refiere a este tema de los 2 días de reposo, tanto el de la semana como el anual. Y el anual en ocasiones es intermedio entre 2 días de reposo de semana. Así que la pregunta es si Yeshua debió resucitar en el día de las fiestas de las primicias. Pues en ese sentido ya queda claro que al observar la cronología de las fechas establecidas para la fiesta, de acuerdo a los evangelios, Yeshua tuvo que haber estado bajo tierra 3 días. Eso no tiene ninguna duda, ninguna duda, en la absoluta. Y a considerar la fecha de ese día, en ese año, la fiesta del día de reposo de panes y levadura de ese año, no coincide. Así es de que bueno, esto es lo que en un momento dado nosotros tenemos que considerar. La enseñanza acerca de que Yeshua tuvo que haber resucitado en las fiestas de las primicias se basa en un contexto equivocado, citando la Escritura. Sí, citando la Escritura, pero el contexto no es el de las fiestas, sino de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, al leer esta cita del apóstol Pablo, al hablar de las citas de las primicias, de la fiesta de las primicias, en el griego, por ejemplo, cuando Pablo habla de las primicias, la palabra aparche, que es en el griego primicias, no se traduce como si, entendiendo que fuera una primicia, hablando de Yeshua, sino de primicias, como de primicias. Cuando la Escritura refiere a la ofrenda mecida representada por las primicias, habla en plural siempre. Esto visto desde un punto de vista contextual en referencia a la fiesta de las primicias. Ahora acompáñenme, por favor, a 1 Corintios para ver esto. Capítulo 15, verso 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Aquí es la palabra griega que yo les comentaba, ¿sí? Traducida como primicias, es una palabra singular. Si ustedes se van a su diccionario griego, se van a dar cuenta que aquí la palabra tiene que ver con singular y no plural. Así que Yeshua es el primer, en singular, la primicia, el primero. Pero entonces, si está hablando de singular, estamos hablando del tema de la resurrección, tal cual. Y ya vimos que Él nos resucitó en la fiesta de las primicias. Entonces no hay forma en cómo lo puedas conectar. Porque muchos dicen, es que cumplió toda la ley, cumplió con la ley de las primicias. Sí, pero ya te diste cuenta en la cronología que no. Si es que llevamos la cronología así de los días de reposo,
en donde hoy iniciamos el conteo del Homer, pues no puedes conectarlo con el tema de las primicias de la resurrección, porque el Señor resucitó ya había resucitado. Perdón, resucitaría mañana. ¿Sí? ¿Van conmigo? Entonces aquí el punto es que hay que incluso en ocasiones, créanme, ¿no? Hay que de repente, para empezar a entender esto, de repente hay que hacerse algunos dibujos, algún pequeño, los días, cómo cuentan los días, no sé, la forma en cómo tú quieras hacerlo para que te quede muy claro. Entonces, si leemos con detenimiento todo el capítulo 15 en donde habla de Pablo acerca de las primicias, vemos que el contexto no son las primicias en el tema del grano, hablando de la cosecha. Por otro lado, por supuesto que todas las fiestas, sin excepción, todas las fiestas bíblicas se encuentran vinculadas a Yeshua, conforme al plan de redención profético. Eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. Yeshua es el motivo de todas y cada una de las fiestas. Sin embargo, en el caso de la fiesta de las primicias, la conexión con Yeshua tiene que ver con el hecho de que Él es el autor de las primicias. Pero para eso tuvo que haber muerto primero. Entonces las primicias, hablando del aspecto profético de la fiesta, tiene que ver con la muerte del Señor. Acompáñenme a Juan, capítulo 12, por favor. ¿Sí? Vamos a tratar de entender, de conectar a Yeshua con la fiesta de las primicias en referencia a qué? En referencia a nosotros, los primogénitos, los que somos conformados como su iglesia, y en ese sentido el pasaje nos va a conectar en el contexto de la siembra, la cosecha y los frutos. La proporciona esta cita el Evangelio de Juan. Vamos a ver Juan 12, por favor, desde el versículo 20. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Verso 23. Yeshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablando de él mismo. Estaba hablando ya de su muerte, de la crucifixión. Verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, está hablando de él, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando habla de ser glorificado, está hablando de su muerte, y inmediatamente habla de la alegoría. Una alegoría sentada en su muerte que traería mucho fruto. ¿Qué fue lo que vimos ayer en Pesaj? El Cordero de Dios, Jesucristo sacrificado, su sangre derramada en esa cruz. ¿Qué te dio a ti? Te dio vida. Nos dio vida. Éramos muertos, vendidos al pecado. Y a partir de su muerte, todo aquel que cree en él y viene y hace el pacto con el Señor, se une a este pacto que ha sido sellado en su sangre. Entonces está este grano, Yeshua todo el tiempo habló de la Torah. Y este grano del que está hablando es algo muy importante. Una de las evidencias que apoyan esta hipótesis, vamos a ver algunas evidencias extrabíblicas que son importantes también. Una de estas hipótesis nos la proporciona un judío que fue convertido al cristianismo y se convirtió en un erudito bíblico. Alfred Endersheim, por ahí pueden buscar su bibliografía. Y bueno, este
hombre conocido especialmente por su libro titulado La vida y los tiempos de Yeshua el Mesías. El procedimiento de la gavilla de la ofrenda mecida, él lo redacta en su libro y dice así. Voy a leer tal cual la cita de su libro. Dice: al llegar el tiempo para cortar la gavilla, no desconectemos del calendario hebreo, ¿sí? Y del tiempo, estos dos parámetros, la luna nueva y la cosecha, ¿sí? ¿Okay? Los dos parámetros importantísimos, porque si no estaba lista la cosecha significaba que todavía era invierno, así de que el calendario hebreo se iba ajustando en esos términos. Y si al llegar el tiempo para cortar la gavilla, esto es la sobretarde del 15 de Aviv, al declinar el sol, 3 hombres, cada uno de ellos con una hoz y una cesta, se ponían a trabajar. ¿Ok? Dice, cortaban la cebada hasta una cantidad de 1 efa y 10 homers, que es igual a 37 litros de nuestra medida. Las espigas eran llevadas al atrio del templo y batidas con cañas o varas de madera que no se dañara el grano, para que no se dañara el grano. Luego lo tostaban en una sartén con agujeros para que cada grano pudiera ser tocado por el fuego. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Y finalmente se exponía al viento. El grano así preparado era molido en un molino de cebada. Aunque se cortaba 1 efa o 10 homers de cebada, solo se empleaba 1 homer de harina, alrededor de 3.7 litros el día 16 de Aviv. ¿Cuándo es ese día? Hoy precisamente. Hoy, 16 de Aviv. El homer de harina era mezclado con un log, casi medio litro de aceite, y se ponía encima un puñado de incienso, meciéndose luego delante del Señor. Y se tomaba un puñado que se quemaba en el altar. ¿Te das cuenta que esta redacción que hace este hombre coincide precisamente con un evento que se redacta, que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén? Estamos hablando entonces mucho antes del año 70, en que fue destruido el templo de Jerusalén. De esto nosotros podemos deducir con claridad que no era un grano lo que se ofrecía como gavilla, sino que eran miles de granos. De acuerdo al diccionario bíblico de Westminster, un homer podría contener hasta 50,000 granos. Imagínate, hasta 50,000 granos, un homer. La cantidad impresionante de granos de un homer. La fiesta de la gavilla tiene que ver con muchos, por causa de uno. Eso sí, por causa de uno. El grano ofrecido no tenía que ser maduro una vez que se ofrecía la ofrenda al Señor a través del sacerdote. De manera que, bueno, esto es muy importante considerarlo. Si la fiesta de las primicias en relación a lo que representan los granos no solo se encuentra relacionada con Yeshua, la pregunta es, ¿qué representa entonces la gavilla? ¿Qué o quiénes son las primicias? Ya comenzaste a deducir. Ya comenzaste a deducir por la propia escritura, por la propia evidencia que está a tu alcance de entender. Bíblicamente una gavilla puede representar a una persona, pero también a un grupo de personas. ¿Sí? Génesis 37, vamos a ver lo que sucedió con el sueño de José. Y aquí vamos a ver el sueño, cómo la implicación de la alegoría del sueño de José
que a final de cuentas fue profética. A eso me refiero, con el hecho de que cuando comprendamos los textos bíblicos con alegoría, siempre tratemos de conectarlas y no dejarlas al aire, sino conectarlas con el aspecto profético que se ha cumplido. Génesis 37, desde el versículo 5, por favor, ahí en sus Biblias, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Está hablando de la gavilla. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos constituyeron la base de la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Sin embargo, aquí José estaba representando a alguien más. Proféticamente hablando, estaba representando a aquel que le iba a dar vida a otros, a muchos, a miles. Verso 8 dice: y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? En su pregunta dieron al clavo. Los propios hermanos aseguraron, confirmaron la profecía del sueño de José, porque efectivamente Jesucristo reinará sobre todo nosotros, sobre todo su pueblo. Dice: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y bueno, ya habla de otro sueño. También dice: soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la señal, la lumbrera que iba a alumbrar en el día, y la luna que iba a alumbrar en la noche, y 11 estrellas, que también lo hablamos, ¿sí?, como señales acerca de los días, se inclinaban a mí, dice. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Lo que pasa es que ellos no entendieron el sueño, porque no entendieron que era un aspecto profético en el que José no estaba hablando de sí mismo, sino estaba hablando del Mesías de Israel. Verso 11: y sus hermanos le tenían envidia más. Su padre meditaba en esto. ¿Por qué crees? Nada más y nada menos que a Jacob se le continuó la promesa de Abraham acerca de su descendencia. La razón por la que Jacob, el padre de José, meditaba en el sueño de su hijo es porque sabía que ambos sueños eran proféticos. Por supuesto, Dios habló con Jacob. Sabía Jacob que había algo más en esos sueños, pero no podía discernirlos en su momento. Así que vemos que la escritura habla de manojos, que es una referencia a las gavillas, que en el caso de las gavillas de los hermanos de José representan a muchas personas, como las tribus de Israel. Y en el caso de la gavilla, que es el sueño de José, podría representar en este caso a uno, a Jesucristo. Es decir, a Yeshua como aquel que reinaría sobre las 12 tribus. En un futuro, aunque el sueño tuvo el primer cumplimiento en su tiempo. ¿Cuándo fue? Pues cuando en aquella tierra pasaron hambre. En que efectivamente José sí cumplió con este propósito de salvar, de que sus hermanos dependieran de José para que no murieran de hambre. ¿Se acuerdan? Salmo 126. Vamos al Salmo 126 y vamos a leerlo con detenimiento para entender en este contexto de lo que estamos hablando. Salmo 126, verso 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando, y aquí habla de qué? Habla de en singular. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No está hablando de ti.
No está hablando de aquellos que tenemos el gran honor de compartir la palabra, no, está hablando de uno, aquel que lloró, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Quién regresará? Jesucristo, Yeshua. Y está hablando de todas estas gavillas. Está hablando de ti y de mí. Amós capítulo 9, verso 9. Dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. La dispersión entre las naciones, como se zarandea el grano de una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Te estás dando cuenta que está describiendo el profeta el procedimiento que acabamos de leer, de acuerdo a este judío que se convirtió a ser creyente en Yeshua? Este grano somos tú y yo, el Israel de Dios. Y aquí vemos la diferencia, una referencia a Yeshua como el autor y el consumador de la voluntad del Padre, a fin de que por su muerte, como la muerte de un grano, nosotros llegábamos a ser hechos primicias, como nuevas criaturas en Él. Ahora acompáñenme a Santiago capítulo 1, por favor, en tu Biblia, capítulo 1 de Santiago, verso 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La fiesta de las primicias estuvo profetizada desde el momento mismo del mandamiento. En estas circunstancias es como los creyentes redimidos en Yeshua somos llamados primicias. Por tanto, ¿sí?, por cuanto que tenemos las primicias del Espíritu de la resurrección de Yeshua. Y así podríamos considerar que las primicias de la fiesta ordenada en Levítico capítulo 23, como la ofrenda mecida de las primicias, es una referencia profética a todos los creyentes en Yeshua. Es muy importante entonces considerar que las primicias que se describen en el mandamiento de la fiesta no tienen que ver con los diezmos. Esto como paréntesis, se los aclaro. Hay mensajes distorsionados de aquellos que continúan queriéndose llenar las bolsas indebidamente, penosamente distorsionando, sacando de contexto el mandamiento que no tiene nada que ver con tu buena voluntad para apoyar uno u otro ministerio. No tiene nada que ver con eso. Yo no critico, juzgo, al contrario. Nosotros mismos hemos recibido de algunos cuantos amigos y amigas apoyo para los gastos del ministerio, que en ocasiones es más que suficiente, pero eso no significa que sea una permisibilidad para distorsionar la palabra de Dios. Que el Señor no permita que de nuestra boca salga una distorsión, un error de esa naturaleza, sino que nos guarde el Señor, a fin de que continuemos tratando de ser sinceros, honestos. Y si estamos equivocados en algo, que sea con toda la sinceridad del mundo, pero no con un trasfondo de abuso. Nada que ver. Esto de las primicias no tiene nunca jamás tuvo nada que ver con los diezmos. Es otra situación, otro aspecto totalmente diferente. Hablando del mandamiento tal cual, bíblico. Regresamos ahora a Levítico 23. Vamos a retomar entonces esto, verso 9. Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado. Aquí vamos a poner atención en esto. No comeréis pan
ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, bueno, dice verso 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo. Entonces la escritura habla de la gavilla que sería mecida, y esto, si hablamos en un aspecto profético, ¿sí? Probablemente podría simbolizar al hacer esto, implica, y lo que ya se había hecho al aventarla a los vientos para poderla limpiar. Estamos hablando del viento, de un elemento importante, el ruaj, ¿sí? Y de acuerdo a las profecías, el viento de la santidad, el ruaj hakodesh, como se le conoce en el hebreo, bíblicamente soplaría de los 4 vientos a fin de que el Espíritu de Dios le diera vida y resucitara a las primicias, ambas profecías anunciadas por Isaías, y por Ezequiel. Acompáñenme a Isaías 11, por favor. Versículo 11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aunque quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Siná y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿De qué está hablando el profeta Isaías? De este pendón que se había levantado como una bandera, la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él nosotros estamos siendo reunidos. Por eso dice el profeta: asimismo acontecerá que en aquel tiempo el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Y está hablando del remanente, ¿por qué? Porque ya hemos visto que a través de los mandamientos el Señor estableció un filtro para ver quiénes estaban conformando esta nación. Y Ezequiel 37, a partir del versículo 9, dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. No está hablando de la casa del norte, ¿eh? Está hablando de la casa de Israel. Te invito para que leas el capítulo 16 de Éxodo, para que te des cuenta que ahí, desde Éxodo, está hablando de la casa de Israel, como una referencia a las 12 tribus de Israel. Y esta es una gran confusión que de repente se ha tenido, en el sentido de que se etiqueta solamente a las tribus que fueron dispersadas por Asiria, por el imperio asirio, y se deja a Judá fuera. No. Nadie se queda fuera, ninguna de las 12 tribus se queda fuera de esta profecía. Esta profecía está hablando de las 12 tribus de Israel, la casa de Israel. Dice, ¿en dónde me quedé? En el 11. Verso 11 dice: y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviré. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé, y lo hice, dice el Señor. Así es de que, como vemos, el profeta Ezequiel esta profecía de Ezequiel es una clara referencia al viento
como el Espíritu que reuniría al pueblo de Dios. En estas circunstancias, si Yeshua resucitó, ¿sí?, en el inicio del primer día de la semana, o resucitó todavía en el Shabbat de la semana, significa que resucitó después de que la gavilla fuese mecida, después del 16. Eso representa que Yeshua es la causa del fruto, la gavilla que representa a todo Israel. Verso 15 de Levítico 23 dice, y contaréis, y aquí una vez más, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí no habla de día de reposo. Tú puedes ver en todos los pasajes de la Escritura, cuando se refiere al séptimo día, lo dice tal cual, séptimo día, al día de reposo. Pero aquí está hablando de semanas. Dice, en aquel día ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Pero no te dice a partir de que empieces a contar a partir de qué día. No, ¿por qué no te lo dice? Porque la cronología ya te lo dijo desde versículos anteriores. Te dijo que la referencia es el primer día de reposo de panes sin levadura. Al día siguiente. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Pentecostés. La referencia para determinar a partir de cuándo se debe empezar a contar el hombre, lo vemos en estos versículos. Y dice, versículo 6, atrásito, de ahí mismo de Levítico 23. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Aquí está la base. Como ya hemos visto, la cronología de la celebración de estas 3 primeras fiestas anuales indica que son una tras otra, empezando por Pesaj, seguida de panes sin levadura y primicias. Una de las fuentes, y aquí viene algo bien interesante, una de las fuentes tempranas acerca de Yeshua, acerca del tiempo de Yeshua y de que él cumplía este mandamiento de las primicias, corresponde a una referencia que hace Flavio Josefo. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, hace el siguiente relato. Dice, lo voy a leer, dice, la fiesta del pan ácimo, que es pan sin levadura, sucede al de la Pascua, el día siguiente, y cae en el 15º día del mes y continúa durante 7 días, es decir, el día 15 de Aviv y continúa durante 7 días, los cuales nos alimentamos de pan ácimo. Está hablando, incluyendo, se cumplía el mandamiento. Cada uno de estos días se matan 2 toros y un carnero y 7 corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito que se añade al resto para los pecados, porque el propósito es que sea una fiesta para el sacerdote durante todos esos días. El segundo día de panes sin levadura, que es el 16º del mes, el 16 de Aviv, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no se tocan. Se considera apropiado honrar a Dios, de quien se obtiene una abundante provisión ofreciendo la primicia de la cebada de la siguiente manera. Y describe, se toma un puñado de espigas, se secan, se machacan, se para la cebada del afrecho. Luego se lleva una 10ª parte del altar, ante Dios, y arrojando un puñado al fuego se deja el resto para uso
del sacerdote. Después de eso, se puede recoger la cosecha pública o privadamente. Con esta participación de las primicias de la tierra, se sacrifica un cordero como holocausto al Señor. Antigüedades de los Judíos, tomo 1, libro 5, parte 5. Tenemos otra referencia de estos tiempos primeros. Estamos hablando del primer siglo a partir de Yeshua. Filón de Alejandría, quien fue un filósofo de judaísmo del siglo I, en su obra Las leyes especiales, también da testimonio del cumplimiento del mandamiento en dicha época. Esto hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque el desfase o el error que en ocasiones, o la confusión que se ha generado, es por lo que comentamos al principio acerca de que el Sanedrín o Gamaliel, que se le imputa esto, cambió el calendario y de ahí se hizo un desfase, etcétera, etcétera. O sea, es un error. Y para esto está la historia. Dice en su texto, dice: hay también un festival en el día de la fiesta de la Pascua, el cual sigue del primer día, y este es llamado gavilla, por lo que acontece en él, puesto que la gavilla es traída al altar como parte de los primeros frutos. Las leyes especiales, tomo 2, capítulo 29, página 162. Está muy claro. Estas dos fuentes históricas son de gran trascendencia porque demuestran que el mandamiento que se seguía en los días de la muerte de Yeshua era la sostenida por los fariseos. Es decir, era ofrecida después del Shabbat que acontecía el 15 de Aviv. Por otro lado, tenemos otra referencia bíblica, que sí es bíblica, y es la Septuaginta, la versión de la Septuaginta, la que se le conoce como la traducción de los 70, por lo que lo hicieron justamente los rabinos, y que corresponde a la primera traducción que se hizo de la Torá y del Antiguo Testamento al idioma griego, dejando de lado los Targumín. Vamos a dejar de lado los Targumín, que no son propiamente traducciones tales, sino que tienen otro contexto. La traducción de los 70, según datan los historiadores, fue elaborada por 72 rabinos, como ustedes ya lo saben, ¿no? Cerca del 250 antes de Yeshua. Y en el relato del texto del libro de Levítico dice lo siguiente. Vamos a leer el texto como lo conocemos. Dice, para hacer la comparación, verso 11 de Levítico 23, el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Es así como tenemos en nuestras Biblias en la versión Reina Valera. Quizás en otras versiones cambie un poco. Pero dice, así que notemos que dice la Septuaginta que en este versículo, como dijimos anteriormente, es una traducción del tercer siglo antes de Yeshua, ¿sí?, al texto griego, y es muy clara. Lo voy a leer. Dice Levítico 23, versículo 11, dice: y él mecerá la gavilla delante del Señor para ser aceptado al siguiente día del primer día. Esa es una diferencia muy importante que hace la Septuaginta. Al siguiente día del primer día. Aquí no dice Shabbat, tampoco dice día de reposo de la semana, del primer día de la fiesta. Entonces hay que hacerle caso a la cronología del Levítico 23 que tienes en tu Biblia, en donde te está diciendo claramente que está hablando del primer día de panes sin levadura y enseguida de la fiesta de primicias. Aquí no dice que no habla para nada, que sería como que sacado muy de contexto, si hablamos de séptimo día.
para más claro, la Reina Valera dice al día siguiente del día de reposo. La Septuaginta, que es un texto muchísimo más anterior, incluso que la venida de Yeshua, dice al siguiente día del primer día. Entonces, el primer día, esto comprendido en el contexto, hace referencia al primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Otro de los textos también que aportan convicción acerca del inicio de la cuenta del Homer es la siguiente bíblica. Acompáñenme en sus Biblias a Josué, capítulo 5, por favor. Dice Josué 5, verso 11, y el otro día de la Pascua, literal, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Primicias. Claro. Entonces ya vimos que, de acuerdo a Levítico 23, verso 14, no se comía del grano sin que primero se ofreciera la gavilla. Ya había sido primicias. Por lo anterior tenemos lo siguiente. ¿Ok? Número 1. El 14 de Aviv era el sacrificio por la tarde. 2. El 14 por la noche, entrando el 15 de Aviv, cena de Pesaj y panes sin levadura, inicia el primer día de reposo. Día 16 de Aviv, que es el que estamos terminando justo en estos momentos, es el día después del día de reposo, en que ya se ofreció la gavilla y ha comenzado la cuenta del Homer. Día 16 de Aviv, día 1 de la cuenta del Homer. Así es que un dato importante es el hecho de que en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, y eso es muy importante a considerarlo, no hay ningún registro de que los apóstoles hayan tenido diferencias en cuanto a las fechas en que se celebraban las fiestas. Hubiese sido importante esto, pero no. En ese sentido, el camino hacia Shavuot queda establecido a partir del día después del primer día de reposo, de panes sin levadura, y el apóstol Pablo, lo podemos ver, tampoco tuvo problema en cuanto a la fiesta de Shavuot, que es lo que determina este desfase que en ocasiones tienen algunas personas. Es decir, vamos a Hechos 20 y vamos a ver lo que sucedió con el apóstol Pablo. Perdón, ya estoy. Dice Hechos 20, versículo 16, por favor, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Qué significaba esto? ¿Lo iba a celebrar solo, aparte con sus discípulos? Pues desde luego que no. Eso te dice claramente esto. Esta cita bíblica, esta cita de Hechos capítulo 20, si tú la conectas con los registros históricos de Josefo, ¿sí?, de historiadores de la época del primer siglo, y con la versión de la Septuaginta, que es desde mucho antes, 3 siglos antes de Yeshua, entonces vas a entender con muchísima más claridad y más simpleza la cronología de Levítico 23 en todas las fiestas. Sin problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque entonces ya cualquier argumento acerca de que alguien cambió un calendario o etcétera, queda totalmente fuera de lugar. Recordemos que Pentecostés es una de las 3 fiestas que, de acuerdo al mandamiento, todo varón debía presentarse ante el Señor. Y el apóstol Pablo así lo hizo. Y esta es la evidencia más clara de que en el tiempo de Yeshua y los apóstoles jamás hubo contradicción en el inicio del conteo del Homer. Ellos llevaron el conteo del Homer como lo hacían los líderes, los sacerdotes, en el templo de Jerusalén.
Así es que como dato importante adicional, tenemos que el mandamiento habla de contar 7 semanas. No dice que cuentes 7 días de reposo semanal. Y la propia escritura también, un dato más, aclara esto. Acompáñenme a Deuteronomio, por favor, versículo 16. Desde el versículo 9 dice: 7 semanas contarás. Desde que comenzaste a meter la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. ¿Qué crees? En este caso, la palabra semanas no es la palabra Shabbat. En el hebreo, la palabra semanas es Shavua. Entonces no estamos hablando del día de reposo. Contará 7 semanas. ¿Esto qué significa? Específicamente se habla de contar 7 semanas. 7 veces 7 a partir del primer día de reposo de la fiesta de panes sin levadura, sin importar en qué día haya caído. No importa. ¿Por qué? Por cuanto que el conteo del Omer siempre dependió de las lumbreras, de las estaciones, ¿sí?, que te señalan los años, los días y los meses. No de un día fijo establecido de la semana, como es el 7º día, que no cambia nunca. ¿Por qué razón entonces en un año celebras tu Pascua en una fecha y el año siguiente es otra fecha? Pues porque no tiene nada que ver un día fijo de la semana. Eso es lógica. Así es que tenemos que contar 7 veces 7 a partir del primer día de los panes sin levadura, sin importar en qué día haya caído, por cuanto que el conteo del Omer siempre dependió de estas lumbreras. Génesis 1 a partir del 14, y no de ese reposo de cada semana. De manera que la forma práctica en que nosotros como creyentes cumplimos el mandamiento es haciendo conciencia de cada día del conteo del Omer rumbo a Shavuot, como un tiempo en el que recordamos la preparación que tuvo Israel en el desierto para recibir los mandamientos en el Sinaí, como una profecía del tiempo de preparación que tendría el pueblo de Dios como la novia, preparándose con los vestidos, que son las acciones justas, los mandamientos, que le confieren el derecho a Israel para ser la esposa del Cordero. Actualmente, como otras fiestas, no es posible cumplir el mandamiento de la gavilla mecida, claro que no, como lo describe la Torá, porque no hay templo. Exactamente. Así es. Tenemos una gran encomienda, escudriñadas acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y en estos tiempos de festividades, en que espiritualmente ocurren cosas en la vida de las personas, que definitivamente les revela cada día un poco más, a todos nos revela un poco más lo que espera el Señor de parte de su pueblo, en cada día en que le rinde honor y gloria, a pesar de tener lo que en un momento dado hoy existe como la situación en la que nos encontramos en la dispersión. Nuestra esperanza es de que Él vendrá. Mientras que Yeshua regresa entonces por su pueblo, consideremos que tenemos en Yeshua nuestro sumo sacerdote. Aquel sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que en cada fiesta de las primicias, es Él quien nos presenta delante de Dios como una ofrenda mecida en el tabernáculo celestial, delante del Padre, porque nosotros somos el fruto de su muerte y resurrección. Que el Señor nos permita continuar discerniendo, profundizando, con un corazón sencillo, sabiendo que no lo sabemos todo, pero que nos esforzamos para comprender cada día un poco mejor su palabra, su voluntad.